Hola, mi nombre es Karina Pantojo Uribe, estudiante de la Universidad UNIDEP, sede del estado de Querétaro. A lo largo de estas 4 sesiones hemos analizado el tema psicología en la adolescencia. Es un tema muy interesante, es un proceso por la cual todos los seres humanos pasamos, es decir, es la etapa de la adolescencia donde sufrimos cambios emocionales, psicológicos, biológicos y sociales. No todos los adolescentes aceptan este cambio con facilidad, a unos les cuesta más trabajo que a otros. Pero nosotros como padres de adolescentes debemos estar más pendientes de nuestros hijos, ya que es una etapa donde se requiere de comunicación, pero sobre todo de mucha confianza entre padres e hijos adolescentes. Es aquí donde ellos comienzan a alejarse de los padres, pero también es cuando más necesitan a uno. Es aquí donde ellos empiezan a identificarse a sí mismos y a empezar a elegir sus preferencias sexuales. Entre más comunicación tengamos con nuestros hijos adolescentes, podremos evitar ciertas circunstancias que se van a enfrentar a la vida, como por ejemplo evitar un embarazo precoz, evitar enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ayudarlos a aceptarse tal y como son. Esta etapa es muy difícil, pero si sabemos brindarles comunicación y confianza y comprensión, todo será más fácil saberlo sobrellevar. Semana 1. El adolescente, el desarrollo físico de la adolescencia y el desarrollo cognoscitivo de la adolescencia. Adolescente. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es un periodo en la vida de una persona. En esta etapa se marca el final de su infancia y es aquí donde comienza la edad adulta. En esta etapa de la adolescencia se lleva a cabo un desarrollo biológico, psicológico, sexual y social. ¿En qué está basada su perspectiva histórica? Pues está basada en la antigua Roma y se realizaba una ceremonia para los jóvenes varones para incorporarlos a la vida adulta. En la Edad Media y moderna es una fase del desarrollo en época de crisis, donde se enfrentaban con la autoridad paterna, comportamientos antisociales, intentos de suicidio y sustancias. Existen cambios de la naturaleza, es decir, aquí es una etapa del desarrollo físico y crecimiento. Se sigue un patrón tanto de hombres y mujeres. Aquí es donde experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales, biológicos y sociales. Es aquí donde comienza la edad puberta. En estos cambios no se dan al mismo tiempo entre hombres y mujeres, es decir, entre las mujeres se da entre los 13 y casi 15 años, mientras que en los hombres se da entre los 13 y 14 años. Existen 3 etapas de la adolescencia. Son adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. El estudio actual de la adolescencia es donde llegan los niños y los adolescentes con mayor frecuencia, pero no están preparados, ni cognitiva y emocionalmente, para asimilar este cambio eficaz en ellos. También puede existir un embarazo adolescente o se pueden encontrar en un entorno no estable. Sus principales teorías son psicoanalíticas de Freud, teorías de la adolescencia de Erikson, escuela de Ginebra de Piaget, teoría de Elkin y teoría de Focal de Coleman. Esta es la etapa del adolescente. Desarrollo físico de la adolescencia. La pubertad. La pubertad es un cambio biológico notable. Es el resultado de la producción de varias hormonas y el incremento en el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina. Es la que da lugar al aumento en 2 hormonas reproductivas, como la hormona
luteinizante y la hormona folículo estimulante. En las niñas, los mayores niveles de la hormona folículo estimulante da inicio a la menstruación, mientras que en los varones la hormona luteinizante inicia la secreción de testosterona y androstenediona. La pubertad está marcada por dos etapas. Primera etapa, la activación de glándulas suprarrenales, es decir, esta es la que da paso a las características sexuales primarias. La segunda etapa es la maduración de los órganos sexuales. Unos cuantos años más tarde marcan las características sexuales secundarias. Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la reproducción, que en las mujeres son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina, mientras que en los hombres son los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. Durante la pubertad, estos órganos se agrandan y maduran. Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración sexual que no involucran de manera directa los órganos sexuales. Por ejemplo, los senos en las mujeres y los hombros anchos en los varones. Otras características sexuales también son cambios de voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el crecimiento de vello púbico, facial, axilar y corporal. Desarrollo cognitivo de la adolescencia. La etapa de las operaciones formales de Jean Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo. En este estadio los adolescentes presentan una mejor capacidad de abstracción, un pensamiento más científico y una mejor capacidad para resolver problemas hipotéticos. La adolescencia, según Elkin, se caracteriza por un tipo de pensamiento egocentrista y por el inicio del pensamiento crítico. Es decir, en este periodo el puente que se construye entre el niño y el adulto está repleto de emociones contradictorias. Al hablar sobre adolescencia es darnos cuenta que es una etapa muy difícil. Hay personas que la aceptan como viene, pero a otras les cuesta más trabajo aceptar esta etapa, ya que existen cambios psicológicos, emocionales, biológicos y sociales. La adolescencia es un caos. Consiste en la hipocresía, en la forma de expresarse verbalmente hacia otras personas. Ellos piensan que lo que dicen y hacen siempre van a tener la razón, cuando los adultos opinamos lo contrario. Ellos buscan la manera de discutir, siempre justifican cualquier acto inapropiado. Cabe mencionar que los adolescentes tienen una conducta hipócrita, aparentemente razonan, pero también se complican, es decir, se mortifican por cosas sin importancia. Semana 2. Desarrollo moral en la adolescencia, desarrollo psicosocial en la adolescencia, influencia del entorno en el comportamiento. Foro. Desarrollo moral en la adolescencia. ¿Qué es la ideología y los valores? Es un conjunto de ideas fundamentales que se caracterizan por el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. La ideología es un término amplio que incluye sistemas de valores personales, creencias y modos de pensamientos que ocurren en la explicación y en el cambio del mundo en el que vivimos. Los valores se transmiten y se mantienen por intermedio de
Ideologías. La ideología como falsa conciencia tiene su mejor expresión en tiempo de paz y crecimiento económico, mientras que sus diferencias ideológicas encuentran su mayor relevancia para el cambio en tiempo de presiones sociales y crisis económicas y políticas. ¿Qué es el desarrollo de la conducta humana? Es el estudio de la evaluación de la conducta del ser humano, del estudio de la herencia genética, la maduración biológica y de la personalidad. La teoría de Colbert. Es aquí donde desarrolla la creencia moral en cada individuo que van pasando por estas etapas, es decir, por la cual todos nosotros los seres humanos pasamos sin excepción alguna, y se dan en el mismo orden creando estructuras que permitirán el paso a estas etapas anteriores. Es decir, que cada ser humano va a tener problemas o conflictos, pero cada persona debe aprender a resolver sus conflictos de la manera correcta. Respecto al dilema de Haynes, es una situación muy complicada, es un momento muy difícil y confuso, donde no sabes qué decisión tomar, pero también es un momento donde uno se pone a pensar por el ser amado que hace lo que sea con tal de que esa persona esté bien. Existen 3 niveles de razonamiento moral. El primero es moralidad preconvencional, es decir, este nivel está basado en la orientación y en la obediencia. Nivel 2. Modalidad convencional o moralidad de conformidad. Este nivel está basado en la edad de los 10 años en adelante. Nivel 3. Moralidad por convencional o moralidad de principios morales autónomos. Cada uno de estos niveles está formado por diferentes etapas. Desarrollo psicosocial en la adolescencia. Es una etapa de desarrollo que va de la infancia a la vida adulta. Es un proceso que requiere de maduración física, psicológica y social. Es aquella que se lleva por todos los seres humanos para transformarse en un adulto. Las características del desarrollo psicosocial en la adolescencia. Es un desarrollo puberal y el desarrollo cerebral. En la adolescencia existen 3 características comunes. Es la adolescencia temprana, que va de los 10 a los 14 años de edad, la adolescencia media, que va de los 14 a los 17 años de edad, y la adolescencia tardía, que ocurre entre los 17 y 18 años en adelante. Configuración de la identidad. Es la etapa del desarrollo que transcurre desde el inicio de la pubertad, aparición de los caracteres sexuales secundarios, cambios hormonales, hasta la finalización del crecimiento biológico y del desarrollo psicológico y social del individuo. Este seguirá evolucionando durante todos sus ciclos vitales. Su inicio y finalización es diferente para el desarrollo psicosocial. La adolescencia es la búsqueda y consecuencia de la identidad personal. Naturaleza psicosocial, naturaleza cognitiva. El adolescente se juzga a sí mismo de la manera de cómo es percibido por otras personas y se comparan entre ellos. Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes. El autoconcepto de la adolescencia es el elemento central de la identidad personal, en la cual integra en sí mismos elementos corporales, psíquicos, sociales y morales. Teoría de la identidad de Erik Erikson.
Es un concepto coherente del yo formada por metas, valores y creencias con las cuales una persona esté sólidamente comprometida. Su teoría principal en la adolescencia es resolver la crisis de la identidad, es conseguir la identidad del yo que definirá la conciencia de qué es uno mismo y hacia dónde va. Sentido de la identidad es donde se inicia la adolescencia y continuará durante toda su vida. La identidad sexual. La identidad sexual sobre la propia genitalidad y al otro como objeto sexual y la identidad de género se inviste de un conjunto de rasgos y características socioculturales propias del masculino y femenino. A esto se le denominan roles de género, como cambios corporales, identidad sexual e identidad de género. Diferencias de género en la formación de la identidad. Son categorías sexuales que permiten reconocer y comprender, pero al mismo tiempo debemos aceptarla, valorarla de manera positiva. El sexo, sexo por asignación, la identidad, son conceptos que forman parte del desarrollo psicosocial en la adolescencia. También se clasifican mediante el aspecto de la sexualidad de género, de identidad con el género. Por ejemplo, femenino, género, andrógino, género, masculino, género, cisgénero, identidad del sexo y con el género. Travesti, identidad del sexo y con el género. Transgénero, identidad del sexo y con el género. Transformista, identidad del sexo y con el género. La influencia del entorno en el comportamiento. Es el área social donde se produce un quiebre en las relaciones interpersonales, en las diferentes áreas, familia, amistades, con un marcado afán de independencia que genera conflictos en las relaciones con los padres, presentando arranques de independencia y actuaciones infantiles que requieren protección y dependencia. Necesidad de pertenencia. Es aquella que se refiere al sentimiento y a la necesidad de pertenecer a un grupo para sentirse parte de él, sintiéndose útil, parte afectiva y fundamental de este. Alcoholismo y adicciones. Es aquí donde el adolescente desarrolla el comportamiento de riesgo, como el consumo de alcohol. En este tiempo se desarrolla una sensación de fortaleza e invulnerabilidad. Es decir, que esto conlleva que los jóvenes desarrollen comportamientos de riesgo y comiencen a consumir alcohol y drogas. Trastornos alimenticios. Son manifestaciones extremas que generan preocupaciones por el peso y la comida, experimentando sus problemas emocionales. Esto puede inducir a la muerte. Existen 3 tipos de trastornos alimenticios más comunes, como el de atracones, bulimia y anorexia. El cutting y la ansiedad en el adolescente. Las autolesiones son actos intencionales y autodirigidos que provocan daños. Las formas más frecuentes de autolesión son cortarse, quemarse, morderse o rascarse. Factores de riesgo. Regulación emocional poco afectiva, pocas o nulas habilidades de afrontamiento. Las metas o actividades son percibidas como agotadoras o inalcanzables por la persona. Sentirse solo. Estrés. ¿Cómo detectarlo? La persona se le nota triste o enojada y no lo expresa fácilmente. ¿Qué hacer? Revisar en qué parte del cuerpo se realiza, con qué frecuencia, la cantidad de cortadas y con qué las realiza. Acudir a un psicólogo. Evita regañarlo, culparlo, gritarle, castigarlo. Es bueno decirle: aquí estoy para ti, estoy aquí para escucharte, te amo y deseo que te sientas feliz y tranquilo. Sugerencias para padres de familia.
enseñarle varias opciones para resolver problemas, dedicarle tiempo a tu hijo. Semana 3. Adolescentes y pares y amigos. Los adolescentes y el sistema escolar. Adolescentes y pares y amigos. La familia es la principal forma de organización de los seres humanos. Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad en el estacionamiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio. Adolescentes y pares. El grupo de pares en la adolescencia es un grupo de amigos que por lo general son similares en muchos aspectos. A menudo estos son comportamientos con los mismos intereses, antecedentes, condición, economía y cultura. Cambios en las relaciones familiares. Los niños crecen y eso genera un cambio en las relaciones familiares. Demandan más independencia y desean ampliar sus límites. Adolescentes y hermanos. La adolescencia es una etapa complicada, por ello puede traer consecuencias en las relaciones entre hermanos. La relación que hayamos ayudado a establecer entre hermanos influirá en su relación a lo largo de esta fase. Un hermano es alguien con quien has crecido, que has visto nacer o incluso has ayudado a criar. Por esto los padres repiten a sus hijos que los hermanos han de ser mejores amigos que se acompañan en el resto de sus vidas y que serán incondicionales. Factores de riesgo. Se considera factor de riesgo a las características o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. Consumo abusivo del alcohol, dependencia del tabaco, alteraciones permanentes del humor, alteraciones en el estilo de vida. Pares y amigos. Forma parte de un grupo de pares en la adolescencia, contribuyen al correcto desarrollo social en esta etapa de tu vida. Los adolescentes dicen de un amigo, espero todo, de un grupo de amigos, divertirnos, que me escuchen, que nos podamos decir cosas, compartir actividades. Influencia de los pares. Los pares contribuyen a la adolescencia de insatisfacción corporal y conductas alimentarias animadas mismas que tienen su pico de ocurrencia durante la adolescencia. Se ha sugerido que los padres pueden incidir desde edades tempranas. Conducta antisocial. Es un problema que presenta serias consecuencias entre los niños y adolescentes. Manifiestan conductas antisociales y se caracterizan en general por presentar conductas agresivas, repetitivas, robos, provocación de incendios, vandalismo en general, un quebramiento serio de las normas en el hogar y en la escuela. ¿Qué es la deserción escolar? Es un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela, es decir, culmina el abandono por parte del adolescente. Existen diferentes niveles de la deserción escolar. La deserción temprana es cuando se abandona el programa durante los primeros 4 semestres. La deserción tardía es el abandono a partir del 5º semestre en adelante. Y la deserción parcial es cuando el alumno hace lo que generalmente se conoce una baja temporal y cuando él se siente seguro regresa a revalidar sus estudios. ¿Cuáles son las posibles causas de la deserción escolar?
pues pueden ser factores socioeconómicos, el historial académico, factores familiares o factores sociales. ¿Qué influye en el aprovechamiento escolar? Influyen cambios durante la adolescencia. En el desempeño académico puede ser el desarrollo físico, emocional, social y la relación que él pueda tener con sus familiares. Semana 4. Preferencia genérica, infecciones de transmisión sexual y embarazo precoz. La preferencia genérica. La orientación sexual describe el sexo de las personas, por las cuales sentimos deseo, interés, atracción y amor. Está determinada por varios procesos psicológicos como cognitivos, afectivos y comportamentales. Proceso cognitivo. Las creencias, las ideas, las opiniones, los conocimientos, las expectativas y las valoraciones que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, en torno al deseo sexual, la seducción, la conquista, la actividad sexual, el amor, la pareja, lo que podemos o no hacer para satisfacer el deseo sexual. Las preferencias genéricas son asexual, persona que reconoce y se siente atraída eróticamente. Lesbiana, aquella que se siente atraída por mujeres. Gay, aquel que se siente atraído por hombres. Bisexual, aquel que se siente atraído tanto por hombres como por mujeres. Heterosexual, se siente atraído por personas de otro sexo. Omnisexual es un prefijo latino que sugiere la existencia de varios sexos. Es la persona que reconoce y se siente atraída por distintos sexos. Pansexual, prefijo griego que sugiere la existencia de varios sexos. Es la persona que reconoce y acepta que se siente atraída por personas de todos los sexos en distintos grados. Transorientada, persona que se siente atraída por personas transexuales como hombre trans o mujer trans. Comportamiento sexual. La adolescencia es una etapa de cambios extraordinarios y significativos de diferente naturaleza. Facilitan condiciones en las que los jóvenes tienden a experimentar más riesgos. De transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Generalmente se adquieren por el contacto sexual. Los organismos, virus, bacterias o parásitos son la causa de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual que se contagian de una persona a otra por medio de la sangre, el semen, fluidos vaginales y fluidos corporales. Foro, el embarazo precoz. ¿Cuáles son los problemas en el desarrollo que puede presentar un bebé? Existen tipos de problemas que el bebé puede desarrollar, como tener mayor riesgo de bajo peso al nacer. Esto va a depender en qué circunstancias se haya desarrollado la gestación. También puede generarle la muerte súbita o la muerte de cuna. ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo adolescente en el aspecto físico y psicológico? Una de las consecuencias en el aspecto físico son complicaciones médicas como abortos y partos prematuros, preeclampsia y eclampsia. En el psicológico puede causar depresión, somatizaciones, enfermedades psicológicas manifestadas en problemas médicos, sentimientos de minusvalía, fantasías de autodestrucción como suicidios y sentimientos de culpa. El embarazo prematuro o embarazo adolescente, o también conocido como el embarazo precoz, es aquel que ocurre antes de las 3 semanas de gestación, es decir, a las 37 semanas de gestación. También existen 4 tipos de parto prematuro, como prematuro tardío, prematuro moderno,
muy prematuro y prematuro extremo. Una de las consecuencias de un parto prematuro también es que tiene posibilidades de vivir, tiene problemas respiratorios, cerebrales, sanguíneos, de metabolismo del corazón, del sistema inmunitario y tiene problemas de controlar la temperatura. Conclusión. En esta etapa de la adolescencia sabemos que es un proceso difícil, por lo cual padres de familia como adolescentes pasamos, pero también debemos entender y ponernos en su lugar que tanto como nosotros hemos pasado en esa etapa y necesitamos comprenderlos, entenderlos. Hay ocasiones de la adolescencia en que ni ellos mismos entienden, pero para eso estamos nosotros, para tratar de comunicarnos y brindarles confianza, y así podernos acercar más a nuestros hijos adolescentes y estar pendientes de ellos, y así brindarles seguridad y hacerles sentir que tienen nuestro apoyo para cualquier cosa que necesiten.